Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su punto de encuentro para desentrañar los secretos, los rumores y las verdades detrás de nuestras series y personalidades favoritas. Hoy prepárense porque nos sumergiremos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo de las telenovelas, especialmente entre los seguidores de esas producciones que nos roban el aliento. Vamos a hablar de algo que suena a película de Hollywood, a intriga pura, pero que tiene raíces muy reales en el universo de la actuación y las relaciones. Hoy vamos a desgranar un posible escenario de venganza relacionado con dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Hay una venganza en juego? ¿Quién la urde y por qué? Abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que dar clic en el botón de suscribir y activar la campanita es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros giros argumentales. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, no podemos evitar pensar en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, esa novela que nos conquistó a todos. ¿Recuerdan la química que tenían en pantalla? Era palpable, eléctrica. Parecía que esos personajes, Sanem y Can, estaban viviendo su amor en tiempo real. Y fue precisamente esa química lo que catapultó sus carreras y los convirtió en fenómenos mundiales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, los rumores empezaron a surgir. Se habló de un romance entre ellos, algo que muchos de nosotros esperábamos y soñábamos. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las señales estaban ahí, ¿verdad? Los comentarios, las miradas, las anécdotas compartidas, todo apuntaba a que algo especial había nacido. Sin embargo, la vida real, como en las mejores telenovelas, tiene sus giros inesperados. Y de repente todo cambió. Las apariciones públicas juntos disminuyeron, los comentarios se volvieron más escasos, y la chispa que antes parecía inextinguible empezó a apagarse. Y ahí es donde entra la especulación, el murmullo, la pregunta que muchos de ustedes, al igual que yo, se han hecho: ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? Y más importante aún, ¿podría haber algún tipo de venganza en este escenario? Ahora, antes de que piensen que vamos a inventarnos una historia, déjenme aclarar algo. Cuando hablamos de venganza en este contexto, no nos referimos a un plan maquiavélico digno de un thriller. Hablamos de las repercusiones, de las decisiones tomadas, de los caminos que se toman después de que una relación, sea real o percibida, llega a su fin. Hablamos de cómo a veces el éxito profesional puede ser la forma más sutil y efectiva de venganza, o, si lo prefieren, de demostración de fortaleza y resiliencia. Y es en este sentido que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir cobra un nuevo matiz. Pensemos en el impacto que tuvo Erkenci Kuş. Fue un éxito rotundo, un fenómeno global que trascendió fronteras y capturó la atención de millones de espectadores. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana, y sus carreras despegaron a alturas inimaginables. Demet Özdemir, en particular, ha tenido una trayectoria ascendente impresionante después de la serie. Ha protagonizado otras producciones exitosas que han sido aclamadas por la crítica y adoradas por el público. Ha ganado premios prestigiosos que reconocen su talento y su dedicación a su arte, y su presencia en redes sociales es masiva, consolidándola como una figura influyente y admirada. Su habilidad para encarnar personajes complejos con autenticidad y su carisma indudable la han posicionado como una de las actrices más importantes de Turquía, y su fama ha cruzado fronteras, haciéndola una estrella reconocida a nivel mundial. Por otro lado, Can Yaman, con su carisma magnético, su imponente físico y su talento en pantalla, también ha seguido cosechando éxitos. Ha expandido su carrera a producciones internacionales, ha explorado diferentes géneros y ha aumentado su legión de fans global, demostrando su versatilidad y su atractivo universal. Pero, ¿dónde entra la venganza en todo esto? La teoría que circula, y que a muchos nos resulta intrigante, sugiere que el éxito actual de Demet Özdemir, su consolidación como una actriz de primer nivel con proyectos ambiciosos y reconocidos, podría ser visto, en cierto modo, como una respuesta a lo que fuera que terminó su conexión con Can. Imaginen la situación: una relación que se rumorea, que ilusiona, que quizás termina de forma inesperada, confusa o dolorosa. Y luego uno de los protagonistas decide enfocarse en su carrera con una determinación férrea, en demostrar su valía, en brillar por sí mismo con luz propia. Y efectivamente Demet ha brillado. Cada nuevo proyecto en el que participa es un éxito, cada nuevo papel demuestra su versatilidad y su talento innato. Podría ser una forma quiz.
A subconsciente o quizás muy consciente de decir, soy capaz de triunfar, de seguir adelante y de hacerlo a lo grande independientemente de las circunstancias personales o de las dinámicas de pareja. Y esto no es una crítica hacia Kanyaman en absoluto. Él también ha tenido una carrera exitosa y ha explorado diferentes proyectos, ampliando su alcance y consolidando su estatus de estrella. Sin embargo, la narrativa de la venganza, en este contexto del espectáculo, suele centrarse en aquel que, tras una ruptura o una decepción, se enfoca en su crecimiento personal y profesional como una forma de superación, de reivindicación y de demostración de su valía intrínseca. Y en ese sentido, el ascenso imparable de Demet Özdemir tras Erkencikus es una historia poderosa y digna de análisis. Su dedicación, su profesionalismo impecable y su talento excepcional la han llevado a la cima, y cada éxito que acumula es un testimonio de su fuerza interior y de su capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad. Podríamos especular que quizás al principio, la sombra de la relación con Kan, o la forma en que pudo haber terminado, pudo haber sido un impulso. Un motor oculto, una motivación extra para demostrar que podía ser una estrella por derecho propio, sin depender de nadie, construyendo su propio camino hacia el estrellato. Y lo ha logrado con creces. Sus actuaciones en series como Erkencikus, que la lanzó al estrellato, Doğduğun Kaderindir, donde demostró una profundidad emocional conmovedora, y en Güzel Benim, han sido aclamadas por la crítica y han consolidado su lugar en la industria. Su popularidad no ha hecho más que crecer exponencialmente, y ha demostrado una madurez actoral que va mucho más allá de la química de pareja que cautivó al mundo. Ha construido su propio imperio, basado firmemente en su talento innegable y en un arduo trabajo que raya en la obsesión por la excelencia. Y aquí es donde la idea de venganza se vuelve más sofisticada, más profunda y quizás más admirable. No se trata de hacer daño, de buscar represalias personales, sino de florecer. De tomar cualquier adversidad, cualquier decepción, cualquier herida emocional, y transformarla en combustible puro para el éxito profesional. Demet Özdemir, a través de su brillante y ascendente carrera, ha construido una narrativa de empoderamiento y autosuficiencia. Ha demostrado que el talento auténtico y la dedicación incansable son las verdaderas armas para conquistar el mundo del entretenimiento. Y si en el fondo de su proceso hubo una motivación adicional, un deseo de demostrar su valía y su fortaleza a raíz de experiencias pasadas, eso solo hace su historia aún más inspiradora y digna de admiración. Pensemos en cómo el público reacciona a estas historias. Nos encanta ver a nuestros ídolos superar obstáculos, verlos brillar con más intensidad después de momentos difíciles. Nos identificamos con esa lucha, con esa perseverancia que los impulsa a seguir adelante. Y la historia de Demet Özdemir, en este contexto de posible venganza, resuena profundamente en el corazón de sus seguidores. Es un recordatorio poderoso de que incluso después de que las luces del plató se apagan y las cámaras dejan de grabar, la vida real sigue su curso. Y que a veces el mejor capítulo de tu historia es aquel que escribes tú mismo, demostrando al mundo entero de lo que eres capaz cuando te enfocas en tus sueños y en tu propio valor. La venganza de Demet Özdemir, entonces, no es un acto de malicia o rencor, sino una demostración contundente de resiliencia, talento y determinación. Es la culminación de un arduo trabajo, de una dedicación inquebrantable a su arte y a su carrera. Es el reflejo de una artista que ha sabido canalizar cualquier energía negativa, cualquier experiencia pasada, en un impulso poderoso para alcanzar nuevas alturas y conquistar nuevos horizontes. Y si eso significa, en cierto modo, vengar cualquier situación pasada a través de un éxito rotundo y una carrera meteórica, entonces es una venganza que todos podemos admirar, aplaudir y celebrar. Es la victoria del talento sobre la adversidad. Además, es importante recordar que estas son interpretaciones, análisis basados en lo que vemos y percibimos desde fuera. Las relaciones personales son intrínsecamente complejas, y rara vez sabemos toda la verdad, todas las sutilezas, todas las dinámicas que se desarrollan detrás de puertas cerradas. Pero como observadores privilegiados, como seguidores apasionados del mundo del espectáculo, disfrutamos desentrañando estas tramas, buscando patrones, significados ocultos y, sobre todo, inspiración. Y en el caso de Kanyaman y Demet Özdemir, la idea de una venganza entendida como éxito profesional y superación personal es una narrativa que cautiva, que intriga y que, de alguna manera, nos hace sentir una conexión aún mayor con estas figuras públicas que tanto admiramos. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus historias intensas, sus giros argumentales dramáticos y sus personajes carismáticos que se quedan grabados en nuestra memoria.
Y Can Yaman y Demet Özdemir fueron, sin duda alguna, la pareja que definió una generación de producciones turcas a nivel internacional, catapultándolas a un nuevo nivel de reconocimiento global. Su legado en Erkenci es innegable, una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Y la forma en que han evolucionado sus carreras por separado, cada uno forjando su propio camino hacia el éxito, habla de su individualidad, su ambición y su inmenso talento. Así que cuando hablamos de la venganza de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando, en esencia, de la historia de dos carreras fascinantes, de cómo el éxito individual, la superación personal y la dedicación al arte pueden ser la respuesta más poderosa y elegante a cualquier circunstancia pasada. Es la demostración de que en el complejo juego de la vida y la fama, el talento bruto, la dedicación incansable y la resiliencia inquebrantable son las cartas más fuertes que uno puede tener. Y Demet Özdemir, con su trayectoria actual deslumbrante y su proyección internacional, está jugando magistralmente sus cartas, construyendo un futuro brillante y asegurando su lugar entre las grandes estrellas del cine y la televisión. En resumen, hemos explorado la intrigante posibilidad de una venganza en el contexto de las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desglosado cómo el éxito profesional de Demet Özdemir, tras su paso por Erkenci, puede ser interpretado no como un acto de revancha, sino como una forma de demostración de valía, superación y empoderamiento personal. Hemos analizado cómo, lejos de ser un acto de malicia o rencor, esta venganza se manifiesta como una brillante trayectoria, un testimonio de talento excepcional, dedicación incansable y una fuerza interior admirable. Y hemos recordado que aunque las relaciones personales son complejas y a menudo guardan secretos, el mundo del espectáculo siempre nos ofrece narrativas cautivadoras que nos invitan a reflexionar sobre el empoderamiento, la resiliencia y el poder transformador del éxito. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante y revelador. Espero que hayan disfrutado desentrañando esta historia conmigo y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que existe esa venganza de la que hemos hablado, o simplemente es el resultado natural del talento y la ambición? ¿Qué otros aspectos de sus carreras les parecen más fascinantes o dignos de análisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y del mundo del entretenimiento turco, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima, queridos amantes de las historias que nos atrapan.